Hasta este momento no he visto a un solo medio tradicional de comunicación difundir esta noticia positiva tan importante que dio Gustavo Petro al pueblo colombiano. Pues la estadística lo que dice es que entre el año de Duque y el año de Petro, 1.600.000 colombianos salieron de la pobreza monetaria y 1.120.000 colombianos y colombianas salieron de la pobreza extrema. Esto se llama un buen gobierno, porque justo. Esto se llama un gobierno eficiente, porque cumple el objetivo social del Estado según la Constitución. No nos dejemos engañar más. No lo van a repetir mucho, ojo, porque el interés va a ser que la gente piense que este es el peor gobierno de la historia, para que no vuelvan a elegir otro como este. Las estadísticas no mienten. Al pueblo colombiano le han creado la idea falsa de que los números son aburridos y que no hay que ver los cuadros y que no hay que ver las estadísticas porque, matemáticos no somos. La forma en como los medios tradicionales de comunicación no le dan importancia a esta noticia, es decir, no le dan importancia al hecho de que la pobreza monetaria, así como la pobreza monetaria extrema, mostraron su mayor reducción desde el 2021, es decir, desde que pasamos de la crisis de la cuarentena del COVID a la normalidad, solamente nos recuerda que ellos toda la vida han tenido una posición política muy marcada y todavía mantienen su ejercicio en favor de los clanes políticos tradicionales. Por eso han demostrado que no quieren difundir noticias importantes para Colombia que ocurren durante y gracias al gobierno de Gustavo Petro. Lo mejor de todo es que en esa reducción de pobreza, según la estadística que presentó el DANE, también se ve favorecido el campo. O sea, la ruralidad se ha beneficiado con el gobierno de Gustavo Petro. Y es que es menester recordar el esfuerzo que se ha realizado para intentar saldar esa deuda histórica que tiene el Estado colombiano con el campesinado. Y ojo que ya voy a seguir mencionando algunos datos que ofrece esa estadística. Pero primero vamos a compartir esta información y vamos a entender lo que el actual panorama nos está presentando a nosotros como colombianos y colombianas. No vaya a creer, por favor, como quieren que crea, que todo lo que ha vivido Colombia fue por allá una pelea de campaña en el 2022 y listo. Esto apenas está empezando, parce. Es ahora cuando tenemos que seguir batallando por nuestro país. Que aquí se está presentando un conflicto real, social, histórico, entre el pueblo que quiere justicia y aquellos pocos, pero con poder, que aún quieren que la riqueza de Colombia vaya a manos de unos poquísimos. Este país ya no es de 4, este país es de 55 millones de colombianas y colombianos. Señores, hay que seguir luchando. La reforma está firmada, pero aún falta un terreno para que se convierta en realidad. Sí, usted y yo estamos en medio de un conflicto político en el que como pueblo colombiano tenemos que salir ganadores, siempre de la mano de la paz, del argumento, de las buenas obras, como la que estamos precisamente desarrollando en este video. Pero tenemos que pelearnos nuestro país, porque es que anteriormente a duras penas siquiera podíamos darnos la pelea dentro de ese conflicto. Me refiero a que hace 15 años, cuando contradecíamos a un político, lo que nos esperaba en la esquina ineludiblemente era una bala en la cabeza. Hoy las cosas las hemos logrado cambiar un poquito y hay quienes ponen resistencia a ese cambio y es precisamente a esas personas a las que tenemos que ganar. Petro aquí estaba en el evento en el que se realizó la firma oficial del documento que permite que ancianos en extrema pobreza que no pudieron alcanzar a obtener una pensión reciban 220.000 pesos mensuales en forma de bono pensional. Y acciones como estas precisamente son las que nos llevan a recibir noticias importantes como la que escuchamos al inicio de este video. 1.6 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y 1.120.000 personas salieron de la pobreza monetaria extrema. Y aunque todavía tenemos casi 5.800.000 personas en condiciones de pobreza monetaria extrema, hay que reconocer que ha habido por fin un trabajo sistematizado que busca reducir esa cifra cada vez más. Hay que seguir entonces pisando el acelerador en ese aspecto. Porque entre menos gente pobre haya en Colombia, más felicidad habrá en Colombia y más paz. La paz no es el fruto de los b***eos. Se equivocan los nostálgicos y los adictos a la sangre, como los vampiros. La paz es producto de la justicia social y eso estamos demostrando aquí.
Porque igual que bajamos la tasa de pobreza en Colombia, igual está bajando la tasa de homicidios en Colombia, que es como se mide la violencia. Sé que hay problemas aún, pero problemas que tendrán que resolverse en la medida en que más tierra le entreguemos al campesino, en la medida en que más sustituya la hoja de coca por el maíz, el café o el cacao y lo pueda vender y pueda vivir bien de la venta de sus cultivos, en la medida en que los jóvenes puedan abrir las puertas de la universidad, y en eso aún seguimos fallando porque pusimos saboteadores el Ministerio de Educación, adictos a la gran universidad privada que cobra 10 y 20 millones el semestre. Reducir las cifras de pobreza es igual a reducir las cifras de realidades de violencia. Ese es el enfoque que ha tenido este gobierno. Esa es quizás la más grande contrapropuesta que el gobierno ha ejercido con respecto a lo que han sido los anteriores. Por eso esa frase es tan importante y se traduce en uno de los más grandes cambios que estamos viviendo hoy en tanto enfoque de gobernabilidad y de ejercicio del poder en el gobierno nacional. La paz no es el fruto de los bomberos. La paz es producto de la justicia social. Petro también reconoce, por supuesto, que aún hay vigentes problemáticas armadas y desde Cofradía se le han hecho las críticas y las observaciones en ese sentido para intentar contribuir al correcto entendimiento de nuestros contextos en la opinión pública. Pero también hay que resaltar que estrategias como la del bono pensional incluida en la reforma pensional sí pueden ser el inicio del cambio de la vida de millones de personas, hombre. Y digo el inicio porque precisamente esto apenas empezó. Hay que seguir trabajando con énfasis en lo social, contrario a como lo han hecho los anteriores gobiernos. Y por eso es que quienes antes administraban nuestros recursos definitivamente no pueden volver a sus puestos. Es que hay que cambiar las cosas, porque las cosas como se han hecho hasta el momento no han funcionado para bien de toda la sociedad colombiana. Hoy aquí estamos haciendo algo importante. No solo dar un bono pensional, hoy aquí estamos entregando ciudadanía a la tercera edad, volviéndola sujeto político, como que hay que volver a la juventud de Colombia, sujetos pensadores en los demás. Lo mejor de todo es que en el actual gobierno se ha dejado suficiente evidencia como para demostrar que por fin, ahora sí, la democracia es el punto de partida y el medio para lograr las cosas. El respeto con el que se ha tratado a todo aquel que está en contra de este enfoque humano para asumir las realidades de violencia en Colombia. Nunca, pero nunca se le había dado a la oposición con tanta altura en este país, parce. Nadie como este gobierno ha entendido que ninguna cosa impuesta por la violencia será duradera. Como lo diría el mismo Paul Valéry, la violencia lleva implícita en sí misma la debilidad. Así lo resume Gustavo Petro. Este gobierno no le ha lanzado un solo gas lacrimógeno al pueblo de Colombia, a ningún joven. Las manifestaciones las hemos charlado, razones tienen ellos, a veces razones nosotros, pero no ha sido la violencia la manera de gobernar. Nuestra gobernanza no es paramilitar ni dictatorial. Nuestra gobernanza es democrática y pacífica y estamos enseñándole un camino a la historia de Colombia. En mi alma no hay odio ni resentimiento, a pesar de lo que se me ha hecho. Jamás odiaremos a nadie que se nos oponga. Siempre lo respetaremos, pero es el momento de dialogar. ¿Qué opina usted de la reducción en pobreza monetaria que ha logrado el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué opina de los 220.000 pesos que le llegarán ahora a los ancianos en pobreza extrema que lastimosamente no alcanzaron a obtener una pensión? ¿Qué piensa además del poco eco que tienen este tipo de indicadores en medios tradicionales y este tipo de estrategias como el del bono pensional? Recuerde dejar su opinión en un comentario que siempre los estoy leyendo. Armen por favor el debate argumentado alrededor de estos temas tan importantes. Ya saben que yo soy Hernán Muriel y que les agradezco infinitamente su apoyo a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio.